Jóvenes, buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día. Buen día, hola. Buenos días, ingeniero. Hola, buen día. ¿Cómo están con el manejo de tablas? ¿Ya entraron en órbita o todavía? Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. Le comento que con algunos compañeros hemos tenido un pequeño inconveniente, ¿no? Acerca de las tablas, porque hubo un momento en el que usted habló del R134, del gas de enfriamiento, y, y una de mis compañeras estaba con un problema de que no sabía qué poner en calidad porque usted puso 1. Y en el resto de la tabla, ella quería saber si es que tenía que poner ese 1 o poner el 0. La calidad solo varía de 0 a 1. Si es líquido comprimido o es vapor sobrecalentado, ponen una línea porque no hay calidad. Solo hay calidad bajo la campana. A ver, enseguida voy a tomar la pizarra. Tenemos dos minutos más y empezamos. Ya estoy compartiendo. Ingeniero, disculpe, ¿está grabando la clase? No. ¿Lo puede grabar, por Si favor? quieren que, si quieren que grabe, me van a pedir cada clase, porque yo no estoy atento a eso, ¿ya? Por favor. Ok. Para que les suba y puedan ver, me tienen que pasar sus correos, si no, no van a poder entrar igual. Ya estamos grabando. Ok, listo. Muchas gracias. Retroalimentando los dos diagramas, el TB y el PB, hemos hablado dentro de la campana, es la zona de mezcla. Fuera de la campana, a la derecha, vapor sobrecalentado. A la izquierda, líquido comprimido. Son las tres zonas grandes. Mezcla o vapor húmedo es lo mismo. Entonces, ¿dónde hay calidad? Solamente en esa zona de mezcla. Desde este punto hasta este punto, considerando que esta es una isóbara. Esto se llama isóbara. En este otro diagrama, que es diagrama PV, aquí se llama isoterma, que es temperatura constante. O sea, vean la diferenciación. Uno es isoterma porque la temperatura se mantiene constante. ¿Dónde se mantiene constante? En toda esta línea que ven ustedes, toda esta línea azul que estoy pintando. Es la misma temperatura. Y aquí es la misma presión. La línea horizontal es la línea donde hay el cambio de fase, la temperatura constante. En todo esto,
es temperatura constante. Aquí en todo esto, presión constante. Ahora, estos puntos son los puntos de saturación. Aquí es líquido saturado, el volumen específico de la parte líquida. Aquí es vapor saturado. Lo mismo abajo. Solamente hay calidad debajo de esa campana, porque pueden haber varias isotermas, pueden haber varias isóbaras, no solamente una. En la tabla se van a fijar, hay varias temperaturas de saturación, son estas líneas. Aquí puede haber otra, puede haber otra, puede haber otra. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes presiones. Pues también va a haber diferentes temperaturas de saturación. La temperatura de saturación varía con la presión. La presión de saturación varía con la temperatura. Ingeniero, Entonces, si ¿podría ustedes un poco establecen más lento? que la fase es vapor sobrecalentado, en vapor sobrecalentado no hay mezcla, no hay calidad, simplemente ponen una línea que no existe. Eso es lo que yo hice en las tablas que hemos trabajado con ustedes. Sí, la escucho. ¿Puede Adelante, les escucho. explicar un poco más lento, por favor? Lo que escribe en la pizarra no se nota. Lo que está explicando en la pizarra ¿Se no se ve o nota, no se ve ingeniero. Su la internet pantalla? La Eso es pantalla problema se del ve internet también. solamente que como hay un poco de margen de tiempo porque Ya. Sí. Lo que Ya, escriben al son momento, retardos de ingeniero, en tiempo la por el pizarra internet. no se ve. Ya, esas son deficiencias del internet. Vamos a tener Sí, que seguir con pausas, ni modo. recién apareció en la pizarra las líneas que trazó en la gráfica. Ya, ok. Ya, ¿qué más al respecto? A ver, para despejar más dudas. En los puntos de saturación donde nos da calidad para líquido saturado se pone directamente calidad 0, ¿no es cierto? Y cuando es vapor saturado se pone calidad 1. Esa era la duda. Sí, Para sí. también, eso funciona también para el refrigerante 134. Para cualquier sustancia. Ya, esa era la duda, es que estábamos Esto chipados en que era solo para el esto agua. esto no es solamente para el agua, es para todos los fluidos. Ahora, si son gases, en los gases van a trabajar solamente aquí en la parte derecha. Respetando, si es el diagrama TV, las isóbaras. Esas líneas les tiene que orientar, estas de acá. Si es isotermas, serán estas de acá. Se tienen que respetar también así, en esa posición. Entonces, yo en un diagrama que sea para gases, puedo trabajar así. De aquí me fijaré y cómo se comporta. Si es así, o si es así, o cómo viene. O de repente viene así. Pero solamente trabajo en el lado derecho. Pero me tengo que guiar con estas líneas, que son las isóbaras o son las isotermas. Esto en gases. Todo trabajamos en la zona de vapor sobrecalentado, fuera de la campana. Ahora, acuérdense, esta línea de subida, yo lo llamo así, de subida, porque sube ¿hasta dónde? Sube hasta el punto crítico. Es el punto de inflexión. Toda esa línea de subida es la línea de líquido saturado. O sea, hay varios puntos, hay varias temperaturas de saturación para una misma sustancia. Y luego digo la de bajada. Esta de bajada es la de vapor.
es la de vapor saturado. Por eso que sacamos el BF y el BG. Ok. Entonces, que quede claro ahí, hay línea de líquido saturado y hay línea de vapor saturado. En cada línea puede haber n puntos de diferentes temperaturas de saturación. Por eso que va a haber diferentes isóbaras o va a haber diferentes isotermas. Precisamente en las tablas tenemos tabla de temperatura. Hay n temperaturas, desde 0, 5, 10, 15, voy fijándome. Y para esas temperaturas hay diferentes presiones de saturación. Y asimismo hay diferentes propiedades termodinámicas. Ya ustedes han visualizado las tablas. A ver, vayamos con un ejemplo. Ingeniero, disculpe que... Busquen el... Hay uno en el CENGEL, que es del 327E, el ejercicio donde está en sistema inglés, y nos da una temperatura de 10 grados Fahrenheit y presión de 70 psi. Ya. ¿Qué pasa con ello? Cuando yo entro a tabla de presiones para 70 psi, me da una temperatura de saturación de 58.30, pero la temperatura en Fahrenheit que me da la tabla es 10, entonces esta es menor a la de saturación, sería líquido comprimido. Ya. Pero no ha llegado a saturarse el líquido comprimido. Sí, pero ya les expliqué eso. Ya les he explicado. No hay tablas. Si no hay tablas, porque no han sido medidos. Eso significa que el líquido comprimido es aproximadamente al líquido saturado. Esta hipótesis tienen que hacer. Cuando no hay tablas, hacen esta hipótesis. Líquido comprimido quiere decir que es casi igual que líquido saturado. Entonces van a tabla de saturado. Solo con temperatura. Usted agarra solamente 10 grados Fahrenheit y se olvida de la presión. A ver, busquen el apéndice 2. Apéndice 2, refrigerante 134. Estamos en la tabla A11. 10 grados centígrados y leo el volumen específico del líquido, la energía interna del líquido, la entalpía del líquido. ¿Me dijo ingeniero, disculpe? Sí. Que busquemos en el apéndice 2. ¿Qué cosa? Disculpe. Estamos para la tabla del refrigerante 134. ¿Sí? El dato es temperatura 10 grados Fahrenheit y 70 PSI. Esos son los datos. Hemos hecho esta hipótesis. ¿Por qué? Porque no hay tablas para el refrigerante 134 como líquido comprimido. La energía interna sería 15.249, ingeniero. Energía interna del líquido. No. 15.249, sí. ¿Y la entalpía? 15.38. Ya, listo. ¿Nada más? Ahí en la fase le pondríamos líquido comprimido
Claro, Y que- y al comienzo se estableció ya la fase. Eso no va a cambiar. Ah, ya. Entonces, Calidad. como es líquido comprimido, calidad nada, Zai, una raya. fase, líquido comprimido. Listo. Esto de acá ya había explicado. Si no hay tablas, porque la presión debe ser irrelevante o poco significativo, entonces se asume que el líquido comprimido es igual que el líquido saturado. Por eso que volvemos a la tabla de refrigerante 134 saturado y solo con temperatura, o sea, la presión se deja de lado. Porque si va a leer a 10 grados centígrados, digo a 10 grados Fahrenheit, la presión es 26.6, nada que ver con 70. Entonces, sea presión de 26 o sea presión de 70, las propiedades son muy parecidas o muy similares. No se han podido medir. Experimentalmente no lo han logrado demostrar. Entonces, directamente se asume así. Esa es la hipótesis que se hace. Ingeniero, disculpe, es que acabo de entrar a la clase. ¿Por qué en la calidad puso una raya y no uno? Porque es líquido comprimido. Solo para sacar los La datos. calidad hay solo en la zona de mezcla, no en líquido comprimido, no en vapor sobrecalentado. Aquí está. 0, 1 es 100%, vapor. 0, 0%, vapor. Estamos hablando respecto al vapor. ¿Ya está claro? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, ya está claro. Sí, Ahora ingeniero. vamos a la obra. Sí, ingeniero, quedó claro. Ya, vamos con un problema. Ustedes agarren el PDF que todos deben tener y busquen un problema después de esas tablas. Habla de un tanque rígido de 1.8 metros cúbicos. No sé qué problema es ese. Este con mis fotocopias antiguas. Sengel 328. Pero el 328 es de la edición anterior, antigua. En el PDF que todos manejan en el grupo, ¿cuánto es? Varía. La tercera parte de 1.8, ¿cuánto es? 0.6. Dice la tercera parte es líquida y el resto vapor. Fíjense, el subíndice F me está diciendo que es líquido. El subíndice G me está diciendo que es vapor. El volumen total es 1.8 metros cúbicos. Determine la presión del gas. Y la calidad de la mezcla saturada. Y la densidad.
Pregunto, primero, ¿se interpreta el problema? El vapor es 1,2 metros cúbicos y el líquido 0,6 metros cúbicos. Esto es lo que estoy traduciendo. ¿Cómo calculo la presión? ¿Cómo calculo la calidad? Acuérdense que la calidad relaciona masas. Masa del vapor sobre la masa total. O el volumen específico de la mezcla menos del líquido sobre el volumen específico del vapor menos del líquido. Esos volúmenes específicos de la parte líquida y la parte vapor podemos sacar de tablas. ¿Cuáles son los dos datos que tienen para usar tablas? El volumen y la temperatura. ¿Acaso con volumen podemos ir a la tabla? A ver, ¿acaso con volumen podemos ir a la tabla? En la tabla no hay nada de volumen. Con la temperatura, ingeniero, y la fase. Ya, está bien. Si me está pidiendo calidad, y fíjense que hay una parte líquida y hay una parte vapor, la fase ya me está avisando que es mezcla. Mezcla. Los dos datos, sí, los dos datos, está bien, es mezcla y temperatura 220 grados centígrados. Vayan a la tabla, ubiquen la tabla para el agua. ¿Dónde dice agua? En el enunciado. Yo no leo, en ningún lado no leo agua. Solamente dice vapor. Ya. Los autores, ¿cómo manejan? Cuando se trata del agua, solamente dicen vapor. Ya sobreentendemos que está hablando del vapor de agua. Cuando sea otra sustancia, va a especificar. Dirá el vapor de amoníaco, o dirá el vapor de refrigerante 134, o el vapor de tal sustancia. Va a avisar. Tiene que avisar. No dice eso, ustedes automáticamente asumen que está hablando del agua. Así lo toman todos los autores. ¿Ya? Que quede claro eso. Busquen para el agua temperatura 220. Tabla A4. La presión es 2319.6. Ya, 2319.6. Muy bien. Presión 2319.6 kilopascal. Ya tenemos la respuesta. Fíjense, solamente leer y ya está la respuesta. La otra respuesta, ¿cómo sacamos la calidad? Hay que leer el BF con esta fórmula. Con la fórmula. Lean el BF, ya, lean el BF y lean el BG. El BF 0.001190 Ya. y el BG 0.086094. Listo. Hay un cero de más ahí en BF. Sí, tiene razón. Tres ceros, 1190, ya, está bien. Ahora, aplicamos esa ecuación. ¿Y de dónde saco el volumen específico de la mezcla?
del volumen del tanque. No, masa. Eso es volumen. Necesitamos en la fórmula volumen específico. El volumen específico es volumen sobre masa. Esto es dato. El volumen específico no es dato. La masa tampoco. ¿De dónde saco el volumen específico? Nos está faltando este de acá. Fíjense el tanque del lado derecho. Lo de arriba es el vapor, 1.2 metros cúbicos. Lo de abajo es el líquido, 0.6 metros cúbicos. Tenemos el volumen de la parte vapor, el volumen de la parte líquida. Y de tablas hemos leído los volúmenes específicos. ¿Para qué me sirve eso? Observen esta ecuación. Para tener el volumen específico del vapor y tener el volumen específico del líquido. Y separamos la masa, digamos, ¿no? Bueno, ahí está mejor. Para calcular esta masa. La masa del líquido y la masa del volumen. Y listo. Tenemos la masa total, sumando los dos, hay la masa total, la masa de la mezcla. Y como el volumen específico es volumen sobre masa, ya tenemos el volumen de la mezcla, acabamos de calcular la masa de la mezcla y tenemos el volumen específico de la mezcla. Recién esto vamos a reemplazar aquí. ¿Me he dejado entender? De la masa, ¿podría volver a explicarlo, ingeniero, por favor? A ver, entendamos el dibujo. Tenemos volumen de líquido. Aquí abajo está el volumen de líquido. Tenemos el volumen del vapor. Ahora, de la tabla hemos leído el volumen del vapor. Aquí está, el volumen específico. Hemos leído el volumen específico de la parte líquida. Ahora, ¿qué van a hacer? Apliquen la fórmula. Volumen específico, volumen sobre masa. Si es del líquido, este va a ser el volumen específico del líquido. El volumen del líquido. La masa del líquido. Pues con esto van a calcular la masa del líquido. ¿Listo? Lo mismo, o sea, el mismo criterio para el vapor. El volumen específico del vapor es volumen del vapor. De aquí calculan la masa del vapor. Ya tienen las dos masas. ¿Y qué van a hacer? Van a sumar. Esta es la masa total. O masa de la mezcla. Ahora ya tienen masa de la mezcla, ya tienen el volumen total de la mezcla. Por lo tanto, el volumen específico de la mezcla es volumen de la mezcla, masa de la mezcla. Con eso ya está resuelto el volumen específico de la mezcla. Finalmente calculamos la calidad.
Y eso pedía el problema. ¿Ya hay volumen específico? Sí, aquí está, de la mezcla, es este. El BF y el BG Creo que hemos se sacado de atrasó el tablas. video. Ingeniero, puede un Ingeniero poco puede más lento, tener por sus favor. datos que no carga mucho la este. Se detuvo en el volumen nomás. Está mal el internet realmente. Ya, fíjense en la pantalla. Ya sacamos la masa del líquido, sacamos la masa del vapor, suman los dos y tienen la masa total. Esta es la masa total. Esa masa total reemplazan aquí. ¿El volumen total cuánto es? 1,8. ¿Cuánto es el volumen de la mesa? 1,8. Dato del problema. 1,8. Dato. Hay volumen, hay masa. Entonces, con eso podemos calcular el volumen específico de la mezcla. Silencio el micrófono, por favor. Una vez que tienen el volumen específico de la mezcla, usan la fórmula de calidad. El BF y el BG ya sacaron de tablas con esa temperatura de 220 grados centígrados. Ahí está. Con eso hemos respondido también a la pregunta de la calidad. Ahora, ¿cómo calculan la densidad? Con el volumen y la masa. ¿Ya? ¿A qué es igual la densidad? Masa sobre volumen. Tienen esto, y está resuelto el problema. Más fácil, la densidad es la inversa del volumen específico. Las unidades del volumen específico es metro cúbico kilogramo. Y la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Es al revés. Entonces, más fácil que manejen esto. Una vez que calcularon el volumen específico, ya tienen las respuestas. Invertirla. Sirve esto, sirve también esto. Cualquiera de los dos. ¿Me he dado a entender o nada? Sí, ingeniero. Ya. Pregunto, ¿quieren que trabaje así, explicando de esa manera, paso por paso me voy? ¿O les espero que vayan sacando datos de tablas, van reemplazando y vamos encontrando el resultado? A ver, ¿cuál es más fácil para ustedes? Las dos formas están buenas. Ambas están muy bien, ingeniero. Porque, ¿saben por qué? Si vamos trabajando paso por paso, al sacar datos de tablas, vamos a hacer una pausa indirectamente hasta que busquen, cosa que también las imágenes se vayan acomodando. Si estamos por problemas de señal, ya me han avisado de que a veces no se ve. Yo estoy hablando una cosa y no aparece en la pantalla todavía. Sí, ingeniero. Quizá por ese lado conviene que hagamos también trabajando paralelamente con las tablas. Vamos alimentando datos. Yo creo que así está bien, ingeniero. Sería mejor trabajar de esa manera. Sería mejor así. Sí, está bien con la tabla. ¿Ya? El siguiente problema vamos a trabajar así. ¿Ya? Esto que quede, tarea, me van a acabar ustedes. Todo lo que está explicado, vuélvalo a analizar y me hacen con datos y resultados. Ya lo tengo yo. Problema 2.
Voy a sacar foto y voy a enviar. Fíjense, el problema que hemos acabado de hacer es el 328. Ahora el 329. Esta foto es de la 8ª edición. El PDF es 9ª, varían los números. ¿Tienen el enunciado? A ver, fíjense. Dice que se transfiere calor al sistema hasta que la temperatura sube a 15 grados centígrados. La masa que está dentro del tanque sigue 0,85 o ha cambiado. La misma, ingeniero. Pregunto, la masa. Estamos en sistema cerrado, todo cerrado, fíjense el tanque. Pero la masa no va a cambiar. La masa sigue siendo 0,85 kilogramos. El émbolo es esta parte de aquí arriba. Está bien la interpretación. Lo primero que esté claro es el dibujo. El dibujo es lo que exijo también en el examen. Tienen que dibujar. Esa es la interpretación del problema. No dibujan es porque no han entendido. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de la presión, del volumen y de la entalpía? Fíjense los datos, hay dos masas. Una masa, la que está dentro del tanque, y otra masa, la que me está mostrando del émbolo. Es decir, esto pesa. Esto es lo que pesa 12 kilogramos. ¿Está bien? A ver, ideas. Ustedes me ayudan. ¿Cómo calculo la presión?
Recomendación. Después de dibujar, de tomar los datos, el siguiente paso, buscar datos en cada estado. ¿Para qué voy a buscar datos? Para usar las tablas. Tenemos que tener siempre para usar tablas dos datos. Las dos propiedades o una propiedad y la fase. En el estado 1, ¿cuántos datos tienen? Hay la temperatura y creo yo, como lo veo que está el pistón comprimiendo el gas, supongo que debe ser gas comprimido. Tal vez está la fase también. Ya. Pero ojo, usted está diciendo gas comprimido. En tablas no hay ningún dato de gas comprimido. Líquido comprimido. Ya. Pero a esa temperatura no podemos asumir que es líquido comprimido. No sabemos. No sabemos. O sea, alegremente yo no puedo decir que es líquido comprimido. Con un solo dato no podemos asumir nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el tema 1, cuando hemos hablado de presión, de temperatura, como propiedades termodinámicas, ¿qué han aprendido a hacer? Aplicar la ecuación de la hidrostática. Con eso han encontrado esa presión absoluta. Entonces, en ese cuerpo, en ese cilindro que contiene refrigerante 134, si me dan datos de la masa del émbolo, se van a acordar lo que estoy diciendo. Cuando tengan estos datos, esto me está dirigiendo a aplicar balance de fuerzas. Ya me direcciona a hacer ese cálculo de fuerzas. ¿Para qué? Para encontrar la presión. O sea, vamos a encontrar la presión dentro del tanque. Entonces, si encontramos presión más temperatura, ya tenemos los dos datos que necesitamos para ir a las tablas. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Puede explicar, ingeniero, por favor, otra vez? En el enunciado les dan dos masas. Una masa que está dentro del tanque. Y la otra le está diciendo que el émbolo tiene una masa de 12 kilogramos y un diámetro de 25 centímetros. Eso que está en amarillo, esos datos, nos direcciona a aplicar balance de fuerzas. De ese balance de fuerzas van a calcular la presión absoluta. Quiere decir la presión que está dentro del tanque. Una vez que han calculado esa presión, más la temperatura, ya son los dos datos que nos permiten ingresar a las tablas y sacar todo lo que se quiera, de acuerdo a lo que nos pide el problema. Apliquen el balance de fuerza. Arriba del émbolo está actuando el aire. El émbolo tiene masa, entonces el peso del émbolo. Y adentro, la presión absoluta por el área. Despejen la presión. Fíjense, el peso es masa por gravedad. Pasa al otro miembro con signo cambiado o se queda ahí, Despejamos la presión 1 mejor. La presión 1 se va al otro miembro y el área pasa a dividir. Entonces el peso es masa por gravedad sobre área.
Con esta ecuación, pásenme el dato ustedes. Pásenme el dato de la presión 1 en kilopascal. Ahí espero. Ingeniero, pero el área no divide a peso más la masa por la gravedad o solamente a la masa por la gravedad. Claro. El peso es masa por gravedad. ¿Está bien, pues? El área, a ver, estoy despejando esta P. Esto estoy despejando. Esta área viene a dividir aquí, viene a dividir aquí. ¿Y es lo que estoy mostrando aquí? ¿Sí o no? El área que está acompañando a la presión atmosférica se va a simplificar. Y el área que está bajo el peso se va a quedar. Entonces, masa, gravedad sobre área, ¿está bien? Sí, sí, está bien, ingeniero, solo que no la vi el área en la presión. Sí, está bien, ingeniero. Está bien. Ahora, hay diámetro, hay área, la gravedad constante, hay masa. ¿Qué masa es? ¿12 o 0,85? Estamos hablando del émbolo, entonces no se... 12. Ya, no confundir. Estamos en el balance aplicando las fuerzas. Entonces, esa masa es del émbolo. La atmosférica, hay dato. Creo que dice 88, hay dato. Tenemos todos los datos. Calculen la presión. Es decir, vamos a tablas. Con esa presión y con esa temperatura. Ya con esos dos datos, ¿qué van a sacar? El volumen específico. A ver, vayan calculando esa presión. Ingeniero, disculpe una pregunta. Despejó la presión 1 es igual a presión AT. Esa presión AT, disculpe, ¿de qué es la presión? Es la presión atmosférica, compañero. La que hay fuera del émbolo. Está bien la aclaración de su compañero. Despeje de ese balance de fuerzas. Presión atmosférica por área es la fuerza del aire desde afuera. El peso es otra fuerza. Dentro del tanque, esa presión 1 por el área es la fuerza absoluta, que la sustancia no se deja comprimir, no se deja empujar. Es una fuerza de oposición. A mí me sale la presión 687,54. No sé si estará bien, pero... Tienen que estar seguros o seguras de lo que hacen. Tienen que afirmar contundentemente. Así que no me van a decir será, no será. Cada uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Tomamos ese dato. Si alguien saca diferente, avisa.
¿Está bien la presión? Algo está mal, nadie dice nada. A mí me salió en enero 413.95. No creo. Hasta ahorita no creo ninguno. La atmosférica es 88. Es pequeña. ¿Dónde? ¿En el balance? No. En el balance ya está la presión por el área. Eso ya es fuerza dentro del tanque. Si va a volver a poner el peso del agua, del refrigerante, ya no. Es el peso del émbolo nomás, no del refrigerante. El área me están sacando mal seguramente. Sí, creo que es el área. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El área sale 4.908.909. 00, dice entonces. 0.049 ya. Eso sale el área. La presión me salió 257,87. 257,87. Ya, por lo menos está más bajo. Igual debe estar alto. Ahí te vamos a ver. Masa por gravedad. 12 por 9.81. Cuiden unidades. Yo saco esa cantidad. Fíjense, tanta diferencia. Lejos. La masa, ingeniero, está asumiendo 0,85. No, estamos en el balance de fuerzas. Fíjese en el círculo amarillo. Estamos hablando No, está trabajando con 12 kilogramos. ¿Sale o no sale 90.4? Se han complicado porque no están manejando unidades, lo típico. Siempre se olvidan. Solamente agarran numeritos y se ponen a sumar, restar o dividir. Cuiden unidades. Tienen que ser compatibles para sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Ya? ¿Sale o no sale? Sí, ingeniero, sale ese resultado. Ahora vayan a tablas. Con esa presión y esa temperatura. A mí no me sale. Por dos no me sale. Hasta que aprendan. Cuiden unidades, nada más. Si tienen cuidado las unidades, van a sacar.
Váyanse tabla de presión ahora. Déjenlo pendiente. Después revisen con calma, paso por paso, cuidando unidades. Busquen tabla de presión. 90.4, no hay. Deben interpolar. Pero antes de interpolar ya pueden ubicar la temperatura de saturación. Ingeniero, ¿en el apéndice Darse 1 cuenta. o en el 2? Ya, esas Apéndice cosas. 1. Cuidado que les diga el apéndice 3. Fíjense las unidades. ¿Qué unidades estamos? Si estamos sistema Kilopascal. internacional, exactamente, eso es sistema internacional, apéndice 1. Cuando son datos en el sistema inglés, buscan el apéndice 2. Ya de lógica, ustedes tienen que manejar eso. Yo les he recomendado, tengan a la mano fotocopias, no se queden con el celular. En el examen, yo les voy a pedir ahí, fuera celular y me trabajan con tablas. No saben manejar sus tablas, se van a perder. En el papel pueden poner hasta guías para saber rápido dónde van a ir. ¿Dónde está la tabla del refrigerante? ¿Dónde está la tabla del aire? ¿Dónde está la tabla del agua? Más fácil. Más rápido. Ahora estoy con la tabla de presión del refrigerante 134. Tabla A12. Busco 90. No hay 90.4. 90 Pero cabalitos. para 90, la temperatura de saturación es menos 28. Nuestro dato es menos 10. ¿Cómo ubican eso? ¿Cómo se van a dar cuenta? Por aquí está menos 10. Por aquí está menos 28. Menos 28 es la temperatura de saturación. ¿Cuál es la fase de esta sustancia? Líquido comprimido. La fase sería mezcla. No ha llegado. O... No sé, es lo que hay que ver. Pues, fíjense, aquí está un diagrama TV. Menos 28 está aquí abajo. Esta temperatura es ¿de cuánto? O digo, la presión. 90. ¿Es líquido comprimido o es vapor sobrecalentado? Vapor sobrecalentado. ¿Sí? Menos 28 está más abajo. Lo suficiente con esto, ya puedo cambiar de tabla a vapor sobrecalentado. Me estoy ayudando con el diagrama TV. No hay tampoco en la tabla. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y ahora, ¿cómo maneja la tabla ahí? 90. No hay. 006 megapascal. Esto es 60 kilopascal. Y esto es 100.
sería interpolar entre 0,06 y 0,10 megapascal. Las primeras dos tablitas de sobrecalentado. Ahorita, ingeniero, ¿en qué tabla? Tabla A13. Ingeniero, pero en el problema solamente nos están pidiendo la entalpía, ¿no? Entonces interpolaríamos solo entalpía. Sí, de acuerdo a lo que pida nomás. Determina la presión final, el cambio de volumen de cilindro y el cambio de entalpía. En este caso, claro, entalpía. Pero también necesitamos el volumen específico para calcular el volumen. Porque hay masa. Hay masa, tenemos el volumen específico, sacamos el volumen. ¿Ya se ubican cómo interpolar ahora? Primero sacan para 0,06. Hacen para 0,10. Ubican la temperatura menos 10 y leen el H 248.6. El valor sería 247.51. Entonces van a interpolar entre esos dos valores. Este tipo de interpolación ya he explicado la semana anterior. ¿Qué pasa? Se han quedado mudos todos ustedes. ¿Cómo se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Solo que Ya, pues, entonces, creo que lo estamos haciendo, ¿no? Por eso es que no hablamos. saquen datos. Ya, para 006. A ver, vuelvan, por favor, 024. ¿De qué? Ya, a expresión. Cuatro. Ya. Y el H. El H sería 247,7716. Sí, me sale lo mismo, ingeniero del H. Redondeen siempre al tercer número.
Ya hay volumen 1, ahora nos falta el volumen 2. ¿Cómo sacan en el estado 2? ¿Qué datos tienen en el estado 2? ¿Cómo? Ahí se ve solo temperatura. ¿Sí? Por consiguiente, ¿será en la misma presión, sí o no? ¿Será constante la presión? Pero si aplica otra vez balance de fuerzas, va a sacar lo mismo. Es la misma presión atmosférica, es el mismo peso del émbolo, es el mismo área. ¿Qué implica eso? Presión 1 igual a presión 2. Por eso es lo que estoy preguntando. ¿Será que va a ser la presión constante? Pero la ¿Se temperatura fijan en el varía. enunciado? No. ¿Se fijan en el enunciado? Dice, el émbolo tiene movimiento libre. Esa palabra también es clave. Cuando tiene movimiento libre, cuando no hay fricción, no hay rozamiento, la presión también es constante. Ahora, evidentemente la temperatura está variando. Eso hace pensar también que debería variar la presión. A ver, ¿cuál sería el razonamiento entonces? Ya, reitero. Cuando lean así, donde les diga, el émbolo se desplaza libremente, no hay fricción, no hay rozamiento, es la presión constante. Y trabajen directamente con eso. Entonces, en el estado 2 tienen temperatura y tienen presión. ¿Está bien? Ya el resto calculan igualito el volumen, hacen la diferencia de volumen. Calculan la entalpía, hacen la diferencia de entalpías. Y esta es la respuesta. Porque de qué otra manera se podría calcular la presión si no tomamos ese criterio. Estamos calentando, el émbolo va a empezar a subir. Entonces no hay diferencia de presión, ingeniero. No, no nos pide diferente presión. Nos pide que calculemos la presión en el estado final. Yo estoy tomando criterio que esa presión va a ser la misma. ¿Por qué? Porque se está desplazando libremente cuando se calienta. Porque el peso del émbolo sigue siendo el mismo. Y no hay afuera una presión externa que esté actuando. Como que si hubiera una contrapresión. Si hubiera como una tapa o como un tope que está sujetando algo, ahí va a aumentar la presión. Pero mientras no haya algo externo que esté sujetando, esto va a subir, va a subir, va a subir.
Porque en el estado 1 sigue siendo la misma presión atmosférica. En el estado Allá 2 sigue siendo la misma presión atmosférica. Estamos asumiendo que no hay nada encima del émbolo y que el émbolo por sí solo se está levantando. Exacto, exactamente así. No hay Lo nada. que variaría es el volumen. Si se imaginan que hubiera acá un tope así, algo que esté sujetando, ustedes están calentando, Ahí sube la presión. Va a subir la temperatura, la presión también tiene que subir ahí. Es como una Sí. ola de presión. La tapa va a estar sujetando ahí. Va a ir aumentando la temperatura y también va a ir aumentando la presión. Si no hubiera ese soporte, esos topes rojos que estoy colocando, eso va a seguir subiendo nomás. Va a seguir subiendo. Y a la misma presión. Listo, vamos, tengo que comer, tengo clases más rato, tengo examen. Cualquier cosa, me consultan. Los 2 problemas, por favor, hoy día, hasta la medianoche. Es la forma de obligarles para que sigan trabajando. Ingeniero, Si no, se van, lo guardan en su cuaderno y no va a hacer nada. el volumen específico es 0,24, 176.2. No es 762. Ahí en el dato que puso de Ya. volumen 1. Eso es. Ya, he corregido ya. Gracias. Eso verifiquen, por favor. No sé si estará bien. Verifiquen. Cualquier cosa, consulta, ya saben, igual podemos seguir comunicados por el grupo de WhatsApp. Ya veo el interés de ustedes también. Depende de ustedes. Ya, ok, hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero.